cómo beben los peces en el... Hola, sí, ese soy yo, un villancico. Y seguramente se estarán preguntando, ¿cómo llegué ahí? Bueno, esta es mi triste historia. Una de gloria, fama y una tremenda caída. Por un lado oscuro que al día de hoy me sigue avergonzando, aunque ya mucho quedó en el olvido, siendo conservado únicamente en mi memoria. En esencia, el yo que la mayoría conoce nació en la península ibérica como producto del reconocimiento de la lírica popular por parte de las instituciones académicas religiosas, que me consagraron para fines del siglo XV y comienzos del XVI como un género poético musical religioso. En un principio solía hablar de muchos temas como el amor, la picardía, la vida cotidiana y más. Sin embargo, a finales del siglo XVI y en el siglo XVII, me identificaron únicamente con los temas litúrgicos, por lo que me interpretaban en numerosas festividades católicas. No solo me cantaban en Navidad. En aquellos días, mi repertorio religioso se relacionaba con todo el calendario litúrgico, abarcando las principales celebraciones como la Epifanía, la Pascua, la Ascensión del Señor, Pentecostés, Corpus Christi, la Navidad de San Juan Bautista, la fiesta de San Pedro y San Pablo, la Asunción de Nuestra Señora, la fiesta de Todos los Santos, así como las solemnidades menores. Dependiendo, por supuesto, del momento en el que me solicitaban, también mi carácter y mi texto cambiaban. No era lo mismo, por ejemplo, estar presente en los cantos de los servicios maitines, donde agradecía por el regreso de la luz al amanecer, que en las vísperas, donde viendo ocultarse el sol, comienzo a extrañar el día. A fines del siglo XV se hizo común la práctica de los músicos cortesanos de retomar la música de las villas campesinas para adaptarla al ámbito religioso, convirtiéndola así en una versión a lo divino. Con esto quiero resaltar que no fue la Iglesia quien me inventó, ya que algunos datan mis primeras manifestaciones históricas en el siglo XII, sino la que me hizo famoso, al tomarme como instrumento predilecto para difundir el mensaje divino a través de la liturgia musical, inaugurando un momento histórico de doble vía en el cual mi institucionalización como género se dio gracias a mi aporte en la institucionalización de la Iglesia Católica como religión hegemónica del Imperio Español. Por aquellos años, la Iglesia libraba una batalla abierta en un doble frente. Por un lado, combatía un creciente cisma interno, la Reforma Protestante, y por el otro, se enfrentaba a su ya conocido rival, el Islam. Por esta razón, en el Concilio de Trento, celebrado en aquellos ayeres, se dispuso que el arte y la literatura se convirtieran en estandartes de la batalla por la conciencia de los hombres. Fue así como me convertí, como diría Owen Latimer, en una muralla china. Era mi cercanía originaria con el pueblo lo que más tarde buscaría volver hermética a la cultura ibérica. En el siglo XVIII, la Iglesia Católica prohibió la representación de comedias y tragedias en el ámbito público, debido al auge de la música italiana que comenzaba su transición de la ópera seria, donde se encarnaba la nobleza, a la ópera bufa, donde brillaba la comedia, las temáticas cotidianas y un lenguaje más sencillo, y aún más con genios como Donizetti, Rossini y Mozart, razón por la cual el teatro se desplazó hacia el interior de las iglesias y templos, dotando de una teatralidad a la liturgia que nunca antes había tenido. Por esta razón, cobré más relevancia dentro del ámbito de la vida cotidiana, al transformarme en una parte del espectáculo performativo que se instaló en las iglesias. Los letristas se convirtieron en autores dramáticos. En España, quien me representó de mejor manera fue mi amigo el compositor Juan de la Encina, quien también era dramaturgo y poeta. En el Cancionero Musical de Palacio en Madrid, entre 1505 y 1520, se recopilan 458 piezas, en donde aparecen 389 manifestaciones mías. Otros acervos importantes son el Cancionero de la Colombina en Sevilla, el Cancionero de Segovia y el Cancionero de Uppsala. Llegué a América con la colonización, acompañando la migración de españoles a estas nuevas tierras,
entre los cuales habían, claro, músicos. Uno de ellos fue Pedro Bermúdez, quien fuera maestro de capilla en la Catedral de Puebla. En el poco tiempo que duró su cargo, introdujo autores como Rodrigo de Ceballos, Cristóbal de Morales, Pierluigi da Palestrina y Pierre Colin, quienes influenciaron a los músicos que radicaban en la entonces Nueva España, trayendo el estilo renacentista y más tarde el barroco. En el Nuevo Mundo, cumplió la labor fundamental de evangelización de los naturales, como se les denominaba dentro de la organización lingüística colonial a los habitantes precolombinos. En la escuela de San José de Belén de los naturales, los frailes enseñaban a los nobles mexicas artes y oficios junto con el teatro y el canto, llegando estos a convertirse en compositores y excelentes intérpretes de la música europea. Llegó incluso a ser compuesto por indígenas, ya que los misioneros adoptaron su costumbre ritual de cantar y bailar delante de sus dioses como instrumento de evangelización. Con el tiempo desempeñé tan bien mi función que fui requerido de catedral en catedral sin darme abasto, solicitando más y más autores de todas partes de la colonia e incluso de Europa y otros virreinatos para que me enriquecieran y así poder llegar a más y más gente. Esto viene a confirmar mi origen como propaganda divina, iniciado por Fray Hernando de Talavera, arzobispo de Granada y confesor de la mismísima reina Isabel la Católica, quien me introdujo en la liturgia con la intención de atraer a más personas a los servicios matinales. Aquí en México también han sido descubiertos varios acervos musicales donde estoy presente. Uno de ellos es el Fondo Estrada de la Catedral de México, estudiado por el musicólogo, organista y docente del Conservatorio Nacional de Música Jesús Estrada, allá en los años 30. Me llevó a su domicilio para así realizar su labor de investigación fácilmente, además de transcribirme para posteriormente interpretarme. En este archivo aparezco 120 veces, bajo las plumas de Antonio de Salazar, Manuel de Sumaya, Ignacio Jerusalén y Mateo Tolís de la Roca. Finalmente fui devuelto a la catedral en 1998. Otro descubrimiento importante fue el cancionero musical de Gaspar Fernández, compositor que arribó a Nueva España alrededor de 1590, ocupando el cargo de maestro de capilla en la Catedral de Puebla de 1606 hasta su muerte en 1629. El investigador Robert Stevenson nombró a su cancionero como el tesoro más espectacular de todo el hemisferio occidental. De las 300 obras polifónicas de este compendio, todas fueron compuestas por Fernández, excepto 42, dando testimonio del desarrollo musical, literario, técnico, estético e ideológico del mundo novohispano. Margaret Frank me define como una composición poético-musical que consiste en una estrofita o estribillo inicial, seguida de una o más estrofas que me desarrollan, justo como lo hacía Antonio de Salazar. Esto prevaleció hasta bien entrado el siglo XVIII. Algunas veces se anteponen las coplas al estribillo, como lo practicaba Sumaya. Cuando pasé a manos de la Academia Musical Católica y a sus compositores, sufrí un refinamiento que me llevó a la grandeza de los estilos polifónicos, por lo que mi número de voces oscilaba entre 6 y 13, repartidas en 2 o más coros, con algunas secciones dejando a 2 o 3 solistas brillando entre el resto. Usualmente se respetaba la acentuación natural de mis textos, enriqueciendo con algunos efectos como la hemiola, que hace al oído pensar que me cambiaban de un compás de 3 tiempos a uno de 2, así como la síncopa, que desfasaba mis acentos desde un tiempo fuerte a uno débil, uniendo 2 valores rítmicos. Por lo general me escribían solo para la voz humana, aunque en algunas ocasiones me acompañaban violines y otros instrumentos llegados de Europa. Algunas percusiones hacían su aparición de vez en cuando. Algunos compositores innovadores, como el mismo Sumaya, redujeron mis largas coplas a 1 o 2, rompiendo el tradicional estribillo para así incorporar una respuesta, al mismo tiempo implementando el uso del recitativo y la forma da capo, es decir, retomándome desde el inicio hasta el fin. Durante el siglo XVII, y siguiendo la tendencia europea del contrapunto franco-flamenco, algunos compositores incorporaron al uso del español en mis textos palabras y vocablos indígenas y africanos, a manera de relatar la cosmovisión novohispana,
pues ya en estas épocas Nueva España era sinónimo de mezcla cultural. Ejemplo de ello es una manifestación mía conocida como Villancico de Negro. Y es aquí donde las cosas se ponen muy turbias. Desde los comienzos de la trata a mediados del siglo XV hasta su final en las postrimerías de la colonia y comienzos de la independencia, siempre hubieron conflictos entre los africanos esclavizados. No los culpo, ese trato era absolutamente inaceptable. Los españoles, por su parte, los retrataban siempre de forma caricaturesca, introduciéndolos como recurso cómico dentro de mí. Aunque aquí solo tomaremos el ejemplo de los afromexicanos, no está de más mencionar que también se compusieron villancicos con vocablos indígenas y personajes arquetípicos de eso que en la cultura popular se conoce como el indio. Con el fin de integrar con mayor facilidad a todo aquel que se involucrase con la liturgia, comenzó una tendencia de alternar versiones mías más solemnes con representaciones escénicas más populares, utilizando ese recurso cómico que acabo de mencionar. Con el fin de dibujar de forma adecuada al personaje negro, se recurrió al uso de los vocablos de origen africano, como gurumbé, sanguanguá, tumbá y teque, también usando distorsiones fonéticas y de morfosintaxis, que hacían referencia, entre otras cosas, a la diferencia del color de piel, con palabras como tinta, carbón, la pimienta, tizne, etc. Un ejemplo es este verso que me escribió Manuel de León Marchante en 1677. Dice así: si falta calbone, para tanto frío, en el ostlo mío, tendrá lo tizone. Gaspar Fernández nos da otro ejemplo de los insultos que solían añadirme hacia la población negra. Olay, negro miuto hinchado, tanto nao vos entonéis, pois jadenoso rey es, oh, voso esclavo comprado. Todo esto siempre me dio mucha vergüenza, pero, al final, debió obedecer a los propósitos de mis compositores, difundir la doctrina cristiana como dogma entre las nuevas poblaciones que caían bajo el yugo de la Iglesia. No tenía mayor opción. Continuando con el compositor Gaspar Fernández, les pido pongan atención a la siguiente interpretación de Eso e rigor e repente, ya que es perfecta para escuchar ejemplos, tanto de los vocablos como de la personificación del africano, que era visto como un alma impura en espera de ser alcanzada por la gracia divina para su redención. Aquí, de forma prácticamente literal, se plasma la idea de que, por su color, debían sublimar sus almas a través de la religión. Ese noche blanco seremos. Oh Jesús, qué risa tenemos. Oh Jesús, qué risa tenemos. Oh qué risa Santo Tomé. Oh qué risa Santo Tomé, Santo Tomé. Ese fui yo durante la colonia. Así fue como nací y crecí hasta convertirme en Los peces en el río, La posada mexicana, Campana sobre campana, Mi burrito sabanero, Ya viene la vieja, Vamos pastores vamos, entre muchos otros, de los cuales la mayoría son de origen español, y que evidentemente son más sencillos en su prosa y musicalidad, con un propósito evangelizador mucho menos tajante, en parte porque ya no era necesario, y además porque resultan adecuados al contexto social de los siglos XIX y XX, más fáciles de escuchar y aceptar por las clases e ideologías emergentes, volviendo de cierta manera a su esencia primaria de reflejar las pintorescas navidades familiares. Recordemos que toda expresión artística está ligada a la temporalidad humana. Incluso la interpretación de obras del pasado pasa por un proceso, consciente e inconsciente, de apropiación dentro del presente. A veces me siento dividido. Una parte de mí sigue sintiendo su origen de intimidad pueblerina, calurosa y festiva, mientras que la otra parte sigue funcionando como recordatorio de ese proceso de dominio religioso que duró tantos siglos.
Y bueno amigos, esa es la historia de cómo me volví la herramienta última para consolidar, a través de la música, la herencia religiosa europea en América, un símbolo auditivo verdaderamente imponente, dador de sentido y acompañante de cada aspecto relacionado no solo a la liturgia, sino a un modo de ser de la humanidad, haciéndome presente ya únicamente en la festividad más importante del calendario católico, la Navidad, que permanece como reminiscencia de un tiempo antiguo en el cual la vida humana se reproducía dentro de un ciclo que representaba, año tras año, la vida de Cristo como horizonte de creación de una realidad cristiana.